y demás. Y bueno, pues la cámara en ese sentido no tiene muchos secretos, pero bueno, es muy versátil y la verdad es que como apoyo para hacer muchas cosas es... De hecho, yo insisto, yo siempre cuando me preguntan utilidades, muchísimas. O sea, al final es una cámara de vídeo real, para hacer determinadas tomas en determinados entornos te soluciona muchas veces mucho más que cualquier otra cámara y sobre todo, si haces SLR, tienes una cámara extraordinaria para salir del paso en muchas circunstancias, ¿no? La conectividad de audio sí que también facilita su integración en producciones, es decir, hacer lo que yo hago, que es audiovisual para empresa o cerca de video noticia, videocomunicación, evidentemente tener esa conectividad y esa capacidad de trabajo en audio es importante. Y bueno, aquí tenéis un poco el resumen, por eso os decía al principio que de esta cámara se hablaba poco, un poco todo el resumen de prestaciones de la cámara. Tracción infrarrojo, el visor, evidentemente todas estas cámaras, que es uno de los problemas de estas cámaras, no nos engañemos. Lo que es la pantalla es la clave, su capacidad de resolución, su tamaño. Los visores son un poco de adorno. O sea, al final todas las cámaras tienen estos visores de adornos, incluso estas, incluida la grande, los visores que suelen tener suelen ser una referencia, de hecho hasta incluso ergonómicamente no suelen ser muy recomendables porque al final estás absolutamente comprimido, tienes ahí una visión defectuosa. Hay tendencia luego a, si queremos desarrollar más un uso intensivo, muchas veces aparte de utilizar el monitor de la cámara, sacar una monitorización externa, incluso utilizar un visor electrónico adicional, ¿no? Pero bueno, eso pasa con todas las cámaras de este estilo, sean estas o cualquier otra, ¿no? Bueno, pues ese es el resumen un poco del producto y aquí es donde entra la parte de qué preguntas tenéis que hacer o cómo. Ya hemos hablado un poco en la entrada, pero un poco el ver, vuestra preocupación era, ¿estamos haciendo bien buen uso del material que grabamos? Me contaban ellas que, pues eso, ellos obtienen el AVC HD, el archivo MTS que es un MP4, decían, ¿estamos haciendo bien la utilización del material para la edición? Y ellas contaban la experiencia que era, nosotros hacemos Final Cut, transcodificación a Apple ProRes, funciona, perfecto. Luego directamente decían, no, es que también lo hacemos porque yo trabajo en Premiere, en vez de con Final Cut, lo que hacemos es el Adobe Media Encoder, lo que hacemos es transcodificar, nos portamos un H264 de Premiere para que luego trabajar dedicadamente y cero problema. En esa transcodificación en principio no se pierde calidad, lo que pierdes con las transcodificaciones es tiempo y agilidad. Y en un momento determinado lo que siempre tienes que tener es el equipo actualizado para que tenga las últimas versiones del software y sobre todo tenga la configuración que es que el VCHD, por ejemplo, en los programas más básicos, el iMovie, por ejemplo, te lo reconoce de entrada. O sea, en un momento determinado. Pero muchas veces lo que sí haces es para trabajar de manera en Final Cut, en el 7, sí que tienes que recurrir a Apple ProRes porque no es un formato nativo, lo reconoce a través de la transcodificación, pero no es un formato nativo, hay que transcodificar. Con el Premiere 5, con la 100, bueno, no sé, sí, sí. Sí, sí. 5.5 sí, sí, y el 6, o sea, es que Premiere, todo esto de manera nativa no transcodifican, y el Final Cut X tampoco. Claro. Pero el Final Cut 7, que sigue utilizándose y demás, sí que tiene ese tipo de... Por eso digo que con la pequeña se tendría, o con Premiere también se podría... Con Premiere se podría, en un momento determinado, si tienes en este caso, podría ser la de hacerlo. Como la 100. Como la 100. Es que de VHC me salen muchos dentro. Es que esa es la terminación MTS, lo que decís vosotras sí que lo reconoce, además de hecho, si tienes que transcodificar, siendo la transcodificación algunas veces necesaria, con Premiere el Adobe Media Encoder es fantástico para hacerla. Pero sí que tener en cuenta y medir muy bien los... De hecho, lo que puedes hacer si quieres es... ¿Has tenido una tarjeta? Sí. Pues grabamos ahora algo. Vale, sí. Yo de todas maneras, tú grabas, me dices, mira, pues esta... Y sobre todo investigar luego a posteriori algún detalle, algún tipo de... Porque si bien esta cámara... Yo trabajo habitualmente con esta. No con tenemos dos y claro, ningún problema. Yo con esta di un pequeño taller en diciembre y en diciembre del año pasado todavía estaba dando ciertos problemas porque dependiendo de las actualizaciones de software y demás, reconocía, no reconocía. Estos meses yo creo que se ha solucionado porque la cámara ya tiene recorrido en el mercado y todos los programas se han adaptado. ¿Vosotras que lo estáis utilizando, la versión de Premiere tuya, cuál es? Es la CS5. CS5. Sí. Y en el 5 te exige transcodificación. Sí, no me lo acepta. Vale, claro. Con el 5.5 por lo menos paciente, ¿va? Pero... Sí, y de hecho... Con el 5 no, o sea, empezabas a trabajar y se... Claro. lento hasta que se bloqueaban los dedos. No, pero ya es nativo. Pues eso estaría bien, la apreciación de, por ejemplo, ahora, sacando una prueba, sí. Ver la compatibilidad final con el... Yo ya te digo, incluso en los programas más sencillos, como es un VCHD, en teoría comparte además el archivo con las Lebria, con las de
principio los lee. Sí, sí. O sea que Y si no, con el 6 se supone que... el 6 acaba de salir, justo empiezan a... Pero todo evidentemente está relacionado a que sale el producto por delante, lo anuncian y el software muchas veces va por detrás, ¿no? Pero en vuestro caso con el 5, transcodificar, si el trabajo que tenéis que hacer no es urgente y es una programación, es decir, de trabajo... Es que, yo insisto, el Media Encoder funciona de maravilla, o sea, luego evidentemente el programa con esa transcodificación utiliza el archivo sin problema, ¿no? Pues bueno, yo insisto, hay otra cosa que es el tacto de la cámara, pese a que todas estas cámaras tienen siempre el problema de que tienes varios botones para controlar, no son tan ágiles también, lo que es el control del anillo de enfoque va discriminado, tienes también más dificultad a lo mejor porque son controles más diminutos. La cámara es muy completa, es decir que por el precio y por lo que pagas es una cámara además que se vende bien. O sea que yo creo que habéis hecho buena compra, ¿eh? O sea que no, pues venís así mirando y diciendo ¿qué hemos comprado? Esto no me fío yo, hay cosas por ahí que no, es que además, aunque sea una chorrada, esto es CPS, o sea, es al final una asistencia profesional, es decir que, bueno, son cosas que cuando te compras un cacharro esto no vas a tener problemas, si te avería o si tienes algún tipo de incidencia, lo llevas al servicio de aquí de Canon y os van a dar servicio directo, ¿no? Bueno, yo lo que no quiero es que me pongáis cara de qué habla este tío, sino que me cortéis, preguntéis, interactuemos un poco y pues eso, saquemos conclusiones más prácticas ya que tenemos tiempo para ello. Bueno, aquí empieza lo que es la parte de producto que yo suelo utilizar y prácticamente la que yo suelo tener siempre a mano es esta, la XF, esta cámara, ¿no? Evidentemente las dos comparten muchísimas cosas, pero también tienen unas diferencias y también un poco explicar a la hora de hacer una compra o de entender el por qué una cámara puede ser mejor que otra, a tratar de ver esas diferencias, aunque en honor a la verdad, ver por prestaciones son muy parecidas. Al final la XF100-105, bueno, el trabajo que puedes hacer con ella es no igual, pero en muchos casos similar o idéntico, ¿no? Entonces es una cámara que ya te traslada a otro tipo de producción más sofisticada que con la XA10, ¿no? Pues ya tiene tanto el códec que comparte toda la familia, el códec, el XF, el MP2422, ya arranca con esta cámara y va hasta la EOS Movie, la C300, ¿no? Y esa distinción del códec es muy importante porque siempre se habla de compresiones, de la compatibilidad, no compatibilidad. El códec que ha elegido Canon es muy robusto, trabaja en 10 bits, es mostró color 422, es que lo ves, o sea, cuando tú vuelcas el material de la cámara grabado en XF con esa compresión, con esa calidad, se nota, o sea, el material luego en edición resiste en la máxima calidad en 50 megabytes, sí que puedes hacer cambios de color, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Quizás ahí es donde está el salto, ¿no? El salto está en esa capacidad de trabajo ya más profesional por códec y también por lo que es la cámara en sí, que ya empieza a tener pues un zoom más sofisticado y evidentemente unas prestaciones más avanzadas. Yo, como la conocéis la cámara, bueno, pues voy a hacer el resumen un poco y como somos esto siempre para aclarar los conceptos técnicos básicos, ya lo conocéis un poco el códec del que os estaba hablando, a ver que lo procedamos. Perfecto. Bueno, pues este es lo conocéis perfectamente, ¿no? Y además el funcionamiento del códec es muy bueno. Luego, el cuadro de grabación y todo esto evidentemente está relacionado pues, con la compresión que podemos elegir, tipo muestreo, resoluciones y duración de grabación en tarjeta, ¿no? Para optimizar el tiempo de grabación. La diferencia también es que estas cámaras utilizan Compact Flash, de manera concreta dos, pueden grabar alternativamente en relay, o sea en apoyo doble, de grabación doble para tener backup de lo que estamos grabando. Y llegado este momento, ya que me miráis con cara de vosotros que la habéis comprado, ¿qué es lo que diríais? Porque estáis ahí diciendo, bueno, esto ya lo sé, que me cuenta algo nuevo. ¿Por qué queréis saber con respecto a la XF? ¿Qué inquietud os queda después de tenerla? ¿O qué veis? ¿O qué? Estoy contento, simplemente era comprar otra. O la XA10, para combinarla, para ver si... Por ejemplo, lo de grabar en backup, ¿hasta qué punto? Yo normalmente no lo hago porque grabo un metraje ya que grabo horas, entonces no me va a ir tantas Claro. Pero siempre me queda el peligro de cuánto... O sea, antes tenías las cintas, digamos, la cinta se quedaba allí, tal, esto lo vuelcas, desaparece y es de Dios mío, como se borre me controla el veno. Sí. Como
¿cuánto de fiable es grabar solo con una? Hombre, lo que estás haciendo es grabar lo mismo en las dos, te está haciendo un respaldo simultáneo de la misma grabación, fiable, funciona muy bien, o sea... Yo no hago las dos, porque si no me quedo sin tarjeta. Pues grabar yo es que vamos, en principio las ¿Te ha compact... fallado alguna vez? No, no, a mí no me ha fallado. Sé compact flash que al final han fallado y depende de cada uno tiene su experiencia y puede hablar de las marcas. Hay unas que dan estadísticamente, voz populi, no es una estadística que tú compruebes, dan mejor resultado o peor resultado. Hoy por hoy las compact flash son muy duras y no suelen fallar. Las SD suelen dar algunas veces más problemas porque incluso las nuevas, las que salen ahora con clase 10 y las XT estas además las Stream estas de SanDisk y tal suelen ser bastante estables también. No, yo que sepa, yo lo utilizo habitualmente, no ha habido ningún problema de tarjeta corrupta. Cero problema. Cero problema. O sea que no. O sea, en ese sentido, no, lo que pasa es que luego es como todo, ahora lo que se hace, tú tienes la XF100. Lo que está de moda ahora para asegurarse o para hacer más ágil la producción cuando haces producciones es tú te alquilas o te compras tu dispositivo exterior para grabación externa, tu Samurai, tu Ninja, lo que sea. Si en tu caso no tienes HDMI, pues sería el Ninja, si tienes no sé, las marcas que sean de dispositivos de grabación externo, que además te permiten monitorizar externamente y te despreocupas además de la tarjeta de la tarjeta de la cámara. No lo sé, al final se acoplan, suelen ser dispositivos que te permiten además pues hacer el loop para luego sacar un monitor si quieres. Es decir, que bueno, las cámaras también tienen la versatilidad un poco de decir, bueno, no solo grabo en tarjeta, sino que me puedo asegurar hacer un backup en un dispositivo externo. Y ojo, y lo que viene ahora en ciernes es todos los dispositivos Thunderbolt, estos que empieza a ver, la capacidad que tienes también de ampliar tu ordenador como centro de procesamiento de vídeo, para luego grabar en tu disco duro dedicado en el ordenador. Es decir, ahora mismo se tiende mucho por seguridad de grabación y por versatilidad luego a la hora de editar, o no perder netos codificar o enviar tarjetas, en tener dispositivos externos para tener el vídeo capturado en un solo disco y además suelen ser discos SSD, o sea, mucho más fiables también dentro de lo que son esos dispositivos. No lo sé, vamos, yo os digo que miedo cero y yo vengo del XDCAM, o sea, yo vengo de utilizar XDCAM anteriormente en trabajo y los XDCAM tampoco me dieron ningún problema, pero bueno, también estamos hablando de que eran tecnologías diferentes y también más caras, o sea, en el sentido de que al final son discos que... ¿XA10 bien por ahí? Sí, es que tenemos siempre dudas con la resolución. Sí, uy, es que eso de la resolución en los proyectos de vídeo es un elemento importante a la hora de... Es que el dichoso mundo del vídeo, porque es... Vale, yo grabo en una compresión y luego mi proyecto en qué resolución y cómo... Porque no graba, porque es Claro, siempre. es que lo que estás grabando es esto real. Pero esto no es Sí. La panorámica es la... O sea, realmente lo que estás grabando en los formatos tipo HDV y todo esto muchas veces es esta resolución. Te lo muestra como 1080 en 1920, pero la resolución real es esa. Sí. O sea, no es que luego te lo muestre así, es decir, el La H... proporción esta no es, o sea, no Claro. cuadra con la proporción. Es que lo que hace luego es inventar el resto de... O sea, realmente lo que tienes es esas líneas, pero luego lo lee como si fuera... O sea, sé que es difícil, el HDV nunca fue 1080 por 1920, fue siempre 1940 por 1080, o sea, un sistema además, en este caso pone la equivalencia, pero un sistema que no llegaba a 9 megabytes de compresión y una calidad muy eficiente. Cada vez que te pasabas de señal o tenías algún problema, aquello se ponía... O sea, la señal era muy débil en ese sentido, no admitía retocarla con ninguna sutilidad, ¿no? Pero vamos, esto lo que simplemente es un cuadro explicativo básico para saber cómo regular el uso de tu cámara dependiendo de lo que vayas a hacer. Pero insisto, es que luego esto también es relativamente interesante porque la gente lo que está empezando a hacer es grabar en dispositivos externos. O sea y las cámaras, bien por HDMI, bien por SDI, que es el profesional, lo hacen. A ver, ya me he sabido otra vez. Qué crack, soy un crack. A ver. Yo lo que me acabo de encontrar dos partes. A ver, me he encontrado que en alguna tarjeta de las dos hay cositas que no se han grabado de más. No te preocupes, ya le doy al... Es que soy un poquito zarpa. Pero sí, bastante corto. Soy un poquito zarpa, ya me paro. 3 horas. No siempre, ¿no? Pero a veces en 3 horas me faltan 5 clips
pequeñitos, depende de... Pero en la 100 que te faltan, A veces, cuando le da la gana, depende de las tarjetas o lo que sea, pues la record, no sé, he grabado 3 a 80 minutos y he visto pues cuando paso el ordenador, con los copias de seguridad y todo, miro al final y digo, hostia, me faltan 3, 4, 5 clips cortitos que en una están y en otras no. A veces coincide y a veces no, y con las dos máquinas, ¿no? Yo no sé si probar las tarjetas, no ocurre siempre, en alguna ocasión, pero me ocurre en alguna ocasión. yo es que trabajo normalmente con el Final Cut, con Logan Transfer igual, o sea, No, pero digo cuando la sacas de la... Sí, cuando lo sacas de la cámara. Yo a mí no me ha pasado, yo no he echado en falta. De todas maneras, también te digo, puede ser, pero... No, son clips cortos, si no tienes no grabas el doble no te enteras. A no ser que fuera una cosa muy puntual. No le llegarías a enterar. Porque yo me enteré por eso. Porque una vez que yo veo... Pero cortos que son frames sueltos que grabas... No, o sea, cuando grabo y digo, por ejemplo, si he hecho por 30 segundos, pues en una me la he grabado y en otra no. Pero estamos hablando a lo mejor en 300 minutos. Pero tú estás diciendo que estás grabando en relay, o sea, una y otra simultáneamente, ¿no? Sí. Por eso lo he detectado. A veces. Y yo pensaba que a lo mejor mirarme la cámara y cuando vuelvo a la segunda, Pues no sé, yo he grabado en relay con la C300, no con estas, por aquello de como la C300 es más, era un material, era un trabajo más tal, y bueno, voy a grabarlo en relay para, por si acaso no me dio ese problema. Sí es cierto que lo del relay recording, cuando salieron las cámaras no grababan. Fue una versión de firmware posterior, en la cual Canon sacó la posibilidad de que las cámaras grabaran de esa forma, es decir, que han ido con las versiones de firmware, han ido dándole alguna prestación más. De hecho, esta cámara al principio no estaba disponible para configuración 3D, para trabajar en paralelo, y una versión de firmware posterior del año pasado, por estas fechas, consiguió que ya estuviera como esta, que inicialmente sí que venía de serie con esa posibilidad, ¿no? Entonces no lo sé, pero todas esas pequeñas cosas al final sí que yo voy a dejar mi correo, porque además como estamos en familia, y aunque algunas veces ahora estemos aquí atascados, diciendo, pues esto es, y yo pongo cara de saberlo y luego al final me líe, todas estas cosas como, además de verdad, ponemos correo, me dice, oye mira Nacho, o grabamos ahora, de hecho mira, si quieres, para que hagas tú lo que quieras ahora, me parece que esta no tiene ahora batería, espérate que te la enciendo. Espera, esta me parece que está así. A ver, voy a hacer una enchufada. Ya, es que sabes lo que pasa es que la historia está... dices, antes la cinta no tenías la posibilidad, pero yo digo, si ahora tengo la posibilidad... Ya, pero... Te voy a poner la carrera un instante, ¿vale? Ya. Yo insisto que al final sabéis lo que se está poniendo en ese sentido como aparatos externos de grabación los grabadores externos. Al final eso sí que te da... O sea, tú lo grabas en tu tarjeta y te olvidas porque fuera tienes el... Vale que al final el volumen de cámara cambia o el manejo también, pero al final es lo que te soluciona muchas de esas fatigas diciendo me quedaré sin... No, lo más que como grabo con las dos, pues ya está. Hombre, no, además teniendo esa posibilidad sí que normalmente vas a tener el respaldo 100% del material, ¿no? O sea que... Sí, sí, yo entiendo. Si además es un poco lo del vídeo digital y los miedos a perder, sobre todo cuando te va en ello un trabajo y una facturación en clientes, pues vamos, yo a lo mejor soy muy inconsciente. Yo como vengo del mundo informativo de atropellarte, tener un deadline, entregar la noticia en tal y como sea, entrar... Sí. Por eso, o sea que... Bueno, esto es, aparte del rollo que os puedo soltar de lo del código y tal y no sé qué, explicar de una manera pues, un poquito más técnica la parte del muestreo de color, de las diferencias y de la capacidad de trabajo luego posterior. Es decir, cuando tú haces las cámaras, las de ahora las tope, las que aspiran a los mercados de la producción digital de extrema y tal, pues van 4-4-4, o sea, no hay muestreo, sino que es la toma del color, de la información real de cada color. Lo que se hace en el 4.2 es tomar muestras evidentemente más limitadas, pero se sigue manteniendo un gran espacio de color para luego trabajar en postproducción, para que podamos luego hacer uso de ese espacio de color. De hecho, con las calidades inferiores, cuando tú haces transcodificación, o en la sombra, cuando haces transcodificación, el Premiere te lo hace, lo que te hace es, sin que tú te enteres, te lo pasa a 4.2. Aunque el material original esté en 4.2.0, pero luego tú en edición puedes estirar un poco más
mientras haces esa transcodificación la máquina te lo está pasando a 422, o sea, ese perfil. Bueno, básicamente lo que te hace es que las imágenes en color, pues los perfiles sean más finos, más evidentemente más adecuados, no tengan los bordes de los píxeles, es decir, que el color en ese sentido esté más matizado y sea de más calidad. Bien. Ya está, una de cada dos me toca tocar el botón raro. A ver. Perfecto. A ver. Bueno, esto es lo que incorporan todas las cámaras, la vuestra también, la pequeñita. Y es un poco, cuando te vuelves loco y tal, y dices, ¿para qué quiero los estabilizadores? Y luego no me acuerdo para qué era el estándar, el dinámico, el motorizado. Bueno, si básicamente son denominaciones también comerciales, ¿no? Pero están ahí para un determinado cuando tenemos tranquilidad de utilizarlos. Mira, si tenéis un buen trípode, estas cámaras además lo que al final, tanto la vuestra como en vídeo es fundamental un buen trípode. Sea para lo que sea. Y ahora afortunadamente, aparte de los Manfrotto que tal, los chinos y los tal, ahora hay alguno que han sacado por ahí alguna marca tipo Sadler, el Sadler Ace. Ahora hay trípodes muy buenos, con prestaciones extraordinarias para cámaras de vídeo de estos tamaños. El Sadler Ace, por ejemplo, el trípode este que acaba de salir, para cámaras de hasta 4 kilos es una auténtica delicia. Entonces, estos sistemas de estabilización, que son propietarios de Canon y que están basados en tecnología, pues básicamente lo ideal sería utilizar un trípode siempre, evidentemente lo dejaríamos el sistema de estabilización fuera. Pero luego saber que el motorizado en principio es para cuando en un momento determinado queremos acceder a una distancia tele en plano fijo, ¿vale? O sea, para estabilizar la imagen en un plano fijo pero utilizando un teleobjetivo en condiciones normales vamos a utilizar siempre una posición angular de la cámara, pero nos vemos obligados por lo que sea a utilizarlo de manera no estática y tener eso, bueno, pues ese sería el estabilizador a utilizar. El dinámico, que es precisamente para los planos de seguimiento subjetivos o este tipo de cámara al hombro o en este caso cámara en mano, y luego el estándar, que es una estabilización normal, natural, menos intrusiva y más neutra, ¿no? Son los modos que tiene estabilización el equipo. Y bueno, todos estos sistemas de estabilización son en este caso ópticos, o sea, no os creéis que son electrónicos, pero como todo es una combinación óptica, un sistema de estabilización óptico combinado con la capacidad de procesamiento de imagen que tiene la cámara, ¿no? Pero originalmente son estabilizadores ópticos, no electrónicos. Es decir, que el origen de la estabilización es óptico. Insisto, yo esto por ejemplo cuando hacemos cursos de fotografía, los objetivos estabilizados de Canon y todo esto, la tecnología que tienen, evidentemente les ha permitido en la construcción de estas lentes ser bastante mejores que la media, ¿no? O sea, así que sí que es cierto. A ver, si quieres vamos a... ¿Me dejas la tarjeta? Incluso tengo las dudas de la cámara lenta, claro que la onda la hace bien y aquí no sé si me la va a hacer igual. Sí, pues tú grábame ahora si quieres hacer la prueba. Bueno, ¿esta va a tener problema o es clase 4? Sí, bueno, es que no la he buscado. Es un poquito clase 4 y no... Bueno, es que esa es... Como yo tengo las otras, no tengo SD y es esa que tenía de SD. No sé si va a dar la mano. Segundo. Y otra cosa son las tarjetas, que tampoco tengo claro. Sí, no son... Yo qué sé, igual como las baterías también son diferentes y tal, igual que comparado a la y ya está. Es que era también un poco un capricho por decir, yo qué sé, y luego también se fue por ahí, pues desmonto lo de arriba y también la puedo llevar más manejable para mí, pero luego quiero pensar, pero ¿valdrá la pena? En principio está estabilizado, autofoco. Es la tarjeta de memoria. Sí, probablemente sí, pero... Yo he iniciado una... Sí, en eso se queda el formato para iniciar la grabación, sí. Un segundo, asegurarla. El autofoco en la piel no lo da bastante. A mí me parece ¿En qué condición? ¿Cuando lo ajustas en caras o en...?
Pero Porque porque... venía de una Panasonic que en ese era Esto sería normalmente es para entrevistas y es para Hombre, yo te puedo decir que en principio yo el autoenfoque, como suelo utilizarlo siempre en modo manual, ¿sabes? sí depende. Porque... ¿Y tú dices que la parte qué modelo de Panasonic decías que tú tenías? Vamos a cargarlo un poquito más porque es un poco justa de batería. Bueno. Lo que he visto, que va un poco lento o algo raro. Sí, yo creo que de momento no... Entre lento o rápido. O sea, o va que te va súper lento o de repente le dices y pum, ya hace la transición. Eso interviene mucho el estabilizador que tienes puesto. Pero no teníamos Yo es que sinceramente lo que es el tema de lo que es la parte de utilización de autoenfoque yo no lo he practicado Yo mucho. por ejemplo, que si pones el dinámico que era, a lo mejor estabas enfocando, te pasaba bien cerca y tío más rápido. Es que hay una historia, por ejemplo, y esto tiene que ver con lo que os he dicho, o sea, el dinámico y el motorizado, estos los que hay, el Power y el Dynamic, cuando tú haces uso de esos, el procesador está también gestionando el autoenfoque y la gestión de estabilización dinámica y motorizada, con lo cual el procesador está haciendo dos funciones a la vez. Pero eso entra dentro del terreno de como cualquier otra máquina, si le exiges dos tareas a la vez, evidentemente va a ser más lento. Con el estándar es el que digamos, joder, yo... Pero yo es que, vamos a ver, yo parto de una historia y sí que en esto, yo como la utilización que hago, yo vengo de la utilización manual, yo los equipos los configuro siempre en manual y la estabilización, utilizo algunas veces la dinámica para hacer alguna toma así, pues que no llevas un apoyo tan estable como él, pero yo la configuración en autoenfoque yo no la suelo, no la he trabajado. Lo que pasa es que lo que decís y lo que dices tú por tu experiencia, sí que es lógico que va más lento. Yo compararla con otra marca no lo sé, no sé decir. Ahora mismo... Si nosotros la cambiamos, porque es toqueteando y nos volvimos locos, que la máquina normal, la sonido No, pero por cómo funciona, la lógica es esa. Tú tienes el procesador dedicando ahora mismo dos funciones simultáneamente, con lo cual evidentemente la cámara tiene un comportamiento peor. A esto vamos ahora, ¿no? La parte del Digic del Digic 3 de vídeo, estas cámaras ahora mismo, esto que os puedo decir, en comparaciones de consumo, lo mismo que me decís si me decís que el autoenfoque tal, y yo sí que no tengo, sí que os digo una cosa que yo he notado con respecto a otras cámaras, y es la eficiencia que tiene el sensor y el procesador hace que el consumo de batería sea inferior a otras cámaras. O sea, el consumo de batería de todas las cámaras, en serio, aparte de que luego las baterías, pues, compres las legales o las ilegales, el consumo de estas cámaras es más bajo que el de la media de otras cámaras. Porque es muy, o sea, Canon en todas las cámaras lo que pone el acento también es que sean muy eficaces y que en ese sentido el consumo sea lo más limitado posible, ¿no? Y bueno, lo que justo comentábamos del sensor y del procesador, ¿no? Bueno, este es el dato al final definitivo de comparación, cuando comparas las ópticas de una y otra. La vuestra tiene un zoom 10 por, con cierta limitación en angular, en tele y tal, y esta evidentemente es una óptica que en principio Canon la ha catalogado como serie L, equiparándola a la serie L lujosa de fotografía. Tiene una construcción, evidentemente, ya lo veis, o sea, aunque es una lente integrada en la cámara, es una lente con mayúsculas, ¿no? O sea, al final es una que incorpora además, que esa es la parte también más atractiva, 3 filtros neutros, que lo veremos ahora. 3 filtros neutros directos, ópticos, dentro de la cámara. La XF100 lo que tiene es uno que puede utilizarse de manera automática o manual. Y la vuestra, como es la pequeña de la familia, no tiene esa función. Que, ojo, que para vídeo el tener un neutro o tener una capacidad de quitar luz en entornos de trabajo normales es una ventaja, ¿no? Bueno, pues ahí es donde está una de las fortalezas o debilidades. Luego, todo esto que veis aquí, esta parte de calidad de lentes y demás, bueno, básicamente es aumentar
datos sobre por qué Canon tiene la especialización en lentes, ¿no? Pues evidentemente reduce aberración cromática, todos los tipos de lentes que componen el zoom están trabajados específicamente. Bueno, pues eso, es un poco la especialidad de Canon y aquí es donde Canon saca ventaja de su conocimiento, ¿no? El vuestro es más limitado en ese sentido, pero aún así es una óptica también, yo no sé si os queda corta en algunos casos o... Sí. ¿Tú tienes el accesorio angular de la cámara? Es que a veces Sí, es más limitado en eso, o sea, al final en eso lo notas con respecto a... Bueno, la otra ventaja de la 300 sobre la 100 es los tres sensores. La vuestra tiene un solo sensor, la 300-305 tiene tres. Al final la diferencia de imagen lo vais a notar en calidad de grabación alta, gestión de color, sensibilidad en algunos casos que es mayor y sobre todo a la hora de utilizar ajustes de color dedicados ajustando el gamma log que tiene la cámara. Este tipo de cámara con tres sensores gana por goleada a la otra cámara. Pero, seamos realistas, tú coges la 100-105 y trabajas con ella habitualmente y tienes que buscar ese rendimiento extra para esas producciones más cuidadas para llegar a pensar que la diferencia es sensible, ¿no? Bueno, la vuestra es un mismo sensor con un procesador, también evidentemente con una sensibilidad y un ruido muy bajo. Esto que se puso de moda cuando sacó el año pasado Canon la cámara, dijo, con esto vamos a triunfar, tenemos una cámara 3D para trabajar directamente ya, alineada, para de manera nativa con su menú, poder hacer un uso. De hecho, lo que voy a empezar a hacer, a ver, esta está con batería, vamos a enchufarla. No están con tarjeta. Yo lo que voy a hacer, vosotros la tenéis, si queréis vosotras para que en un momento determinado veáis, cacharreéis o lo que sea y tenéis aquí, os la pasáis ahora. De hecho, sí, no, pero yo no sé qué tengo que hacer para volver el equipo, a lo mejor así tenemos menos problemas para... Vamos a poner esto aquí. la ventaja de pasar las baterías. Sí. Yo también tengo la otra, no sé cómo se llama, la HDV de cocina. Sí, Pero las baterías son las mismas, sí, son las antiguas de las series. Tengo 4, los XL1, que no las uso. Y claro, las baterías son las mismas, eso es una ventaja. Las baterías son las mismas y evidentemente... Sí, que pero con la 100, la que venía en otra batería y no me las he acabado nunca. Excepto si se me puede apagar la cámara. Es la única vez que... Bueno, ya está más o menos, la batería está cargada un poco, no hay mucho. Si es esto pequeña y luego también si la quieres todo un día, el equipo Yo estaba entre esas dos, pero... ¿Entre cuáles? Entre... Sí, entre las dos, pero es que es muy gusto. Por esta cámara lo que tiene es mucho potencial de... No necesito lo que me da de más y la otra gano espacio, precio, no intimidas al personal que pones delante de la cámara y la diferencia de precio. Vamos a ver, la diferencia de precio sí, siempre es un factor decisivo a la hora de... Pero lo que es por prestación, evidentemente, es cuando en un momento determinado quieres hacer algo más específico y buscas ese plus. Si no, la 100, 105... Pero como la mayoría de cosas, si algún día necesito la Claro. Mirad, una de las cosas es y quieres dar el y tienes la misma... Mirad, esta sobre todo lo que tiene con respecto a la vuestra, si entráis en el menú, que esa es la parte... No tienes acceso aquí, es un menú más, está en inglés, pero es un menú bastante más ágil. Este menú, el menú raíz de todas las cámaras es el mismo, en la XF100, en la 300, en la C300, comparten el mismo menú. Y si os fijáis, tiene, por ejemplo, aparte de la estabilizador de imagen, lo que hablábamos, bueno, aquí, lo que tienes en principio, que es la parte que os quería enseñar. Por ejemplo, en funciones de grabación que iremos a resolución, frame rates.
Lo que es todo esto que vuestra cámara no lo tiene, intervalómetro, grabación por frames, en la memoria caché, slow with motion. Toda esa es la parte que este equipo os da de manera concreta, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Esta te puede hacer un poquito, graba 50-60, aunque no es un slow motion definitivo, sí que te ayuda a ralentizar, ¿no? Y luego uno se busca sus mecanismos, están los software estos tipo Twixtor, de interpolación, de no sé qué, para hacer luego videorías, pero sí que te da obturación lenta, obturación, tiene clear scan para obturación, para sincronización, es decir, tiene sistemas de grabación especial ya que dan a la cámara mucha más versatilidad, ¿no? Frame a frame para stop motion, intervalómetro para hacer time lapses, es decir, la cámara en ese sentido es mucho más versátil. Bueno, pues esta función que se vendió al principio como una de las claves para comprar el equipo, el 3D como va perdiendo fuelle, pues ya está, 2 veces, una que me toca ir para allá. A ver. Bueno, esta lo que tiene, que no sé si lo habéis utilizado alguna vez, que es lo de, volvió a recuperar lo de la grabación con infrarrojos. No lo habéis utilizado, ¿no? La vuestra, ¿habéis utilizado la grabación por infrarrojos alguna vez para algo? Vale, interesante, porque, bueno, esto es lo que hacía el añadir, que en vez del efecto verde este de Guerra del Golfo del año 91, que era, se puso de moda, pues vamos a hacerlo monocromo para darle un poquito más de estética, ¿no? La presentación está quedando muy bien. ¿Sí? Pero qué ganancia más. Eso sí que ahí sí que yo le... Mucho grano, pero estamos hablando 3, 6 dB, 9 no te das mucho, ¿no? Hombre, o sea, luego depende de cómo lo dices, pero hasta 9 dB no te está dando... Tú ves, es que si lo ves en zonas oscuras o en zonas más de... Sí, sí, exacto, en zonas oscuras estamos hablando, ¿no? Es un mayoso y... Es que en zonas oscuras es que si te pones en plan minucioso puedes ver en un momento determinado muchos defectos, ¿no? Muy nervioso. Bueno, he acertado con el botón, ¿eh? O sea que, bueno, a ver, voy acelerando para no enrollarme con esto, la visualización, bueno, la diferencia también con respecto a una y otra, con la vuestra y con la otra, es que una dispone de un LCD un poquito más pequeño y la otra dispone de un LCD más grande, más versátil a la hora de configurarlo, orientarlo y demás, y dispone además de un vertoscopio, aparte del monitor de forma de onda, dispone de una combinación más de monitorización de señal, pero básicamente no hay más diferencia, ¿no? El vuestro evidentemente también tiene prácticamente esa misma prestación, aunque sea un poquito más pequeño, sin el vertoscopio. Esa es la única diferencia real. El flujo de trabajo, lo que estamos hablando de las tarjetas, y eso nos hemos anticipado antes, soporte de grabación y demás. Bueno, cuando sacó Canon evidentemente el producto compitiendo con las otras marcas, pero también de poner en valor que no te ibas a gastar muy dinero con las tarjetas para grabar, ¿no? Que fue la primera marca que dijo, bueno, pues no vamos a utilizar tarjetas exclusivas, sino que vamos a utilizar no propietarias, es decir, unas tarjetas estándar para abaratar la producción, ¿no? Exacto, no somos la pedón ni tampoco nos hemos enloquecido como Sony, que tal, sino que podéis libremente comprar vuestra tarjeta normalita y trabajar directamente, ¿no? Bueno, ya lo conocéis, hemos estado hablando de los fallos, bueno, no, o sea, son bastante sólidas. Estas cámaras yo dejé la agencia F hace un año y pico, justo las dejaron con mis compañeros, que bueno, ahora no me oye nadie, pero muy sutiles a la hora de manejar el equipo no son, y no dieron ningún problema tampoco, ni tampoco tuvieron, o sea, que les dieron pruebas bastante duras y exigentes en el sentido de maltrato, ¿vale? Bueno, esto es lo que yo os anticipaba, lo de las funciones extras, vosotros que no conocéis la cámara avanzada, no para daros envidia y para decir qué cámara, pero todas las funciones especiales de grabación que tienen estas cámaras, que sí que nos trasladan a la posibilidad creativa de hacer muchas cosas, ¿no? Desde los time lapses, también stop motion, frame a frame, memoria caché para tener un buffer de almacenamiento previo de 3 segundos en cámara. O sea, ¿cómo puedes programar el timelapse? ¿Puedes decir cada...? Claro, lo que tienes es una programación, tú le dices cuántos frames quieres grabar, en un periodo de tiempo determinado tienes una programación, un programador con unos settings, y en un momento determinado dices, bueno, pues quiero grabar cada 5 segundos o cada 10 segundos 2 frames, 3 frames. Entonces lo que haces es un cálculo de la secuencia completa
Y eso es lo que en un momento determinado con las cámaras de reflex se hace con el intervalómetro foto a foto con una cámara. Las de vídeo lo que hacen es mecánicamente no, lo tienen electrónicamente la configuración de que la cámara hace esa grabación de manera específica y organizada, ordenada por su configuración. Pues que va grabando frame a frame, es decir, que tú la programas y puedes decir, como si fuera una fotografía, como si fuera una cámara de fotos. Sí, pero no automáticamente. Esta sí, le puedes hacer, tienes que hacerlo tú, pero es que luego las opciones de grabación especial de la otra cámara son pre-rec, la memoria de caché, lo que es la parte de pregrabación con el buffer, tienes intervalómetro, tienes además la posibilidad de grabar el timelapse, como decíamos, y evidentemente, bueno, pues a partir de ahí, pues cada uno luego le saca partido. Evidentemente, en el tema de creación visual, el tener esa herramienta te da bastante más ventaja, ¿no? A la hora de facilitarte el trabajo, ¿no? O dar al trabajo un resultado un poquito más ágil, ¿no? Porque al final todos podemos, otra de las cosas del trabajo hoy en día del vídeo es que con herramientas de poco dinero puedes democráticamente hacer, si tienes capacidad, incluso pueden ser más bonitas o más creativas, pero exigen eso de manualidad, de no tener el automatismo, más horas y más esfuerzo en ese sentido, ¿no? No sé si los utilizáis mucho, poco. No. No las utilizáis para... ¿Y tú no utilizas? La intención de probarla a ver qué tal, pero todavía no. O sea, es que nosotros en lo que hacemos de vídeo para cliente o vídeo así más modernillo, bastante más fácil de vender en un momento determinado vídeos de estos que entregas, decir, oye, pues sin abusar, stop motion, o haces alguna pequeña pamplina con un pequeño bodegón, o haces una pequeña idea tal. O dices, no, sobre todo timelapse, ¿no? Sobre todo cuando estás haciendo vídeos más de empresa y tal, por ejemplo, el otro día en un auditorio, tenía un auditorio lleno de 2000 personas y el cliente quería el timelapse para colgarlo en su página web. Pues, timelapse. Traemos la XF, la pones en una esquinita, haces el perfecto, ¿no? Bueno, pues no sé, están ahí y en informativos de memoria de caché o en determinadas grabaciones cuando estás tratando de esperar, con fotografía de naturaleza, que siempre estás en vídeos igual, tú quieres sacar la imagen del pájaro cuando asoma del nido, estás despistado, no sé qué, pues el pre-rec te vale para eso. O sea... Una pregunta un poco tonta. ¿Hay una opción para que después de X minutos no salgas? Porque es lo único que me ha gustado. Guardarla en la maleta ocupada, sacarla y Autobús de este no. Y menudo putada. siempre tengo la batería y así. No, es que a mí también me ha pasado que... Y de hecho, fíjate, los equipos son de demo, que andan más o menos no, están... Espera, te voy dejando la cámara. Está cargando, no está cargando. Está cargando, la batería está no carga. Ya traigo otra batería. Si quieres, espera. Si es que no sé si... Que más creo que con la aplicación estaba las cosas. Sí. Sí, porque además estoy tratando de que ya está. Está en carga, ya es que está en carga, ¿sabes? Es que antes la ha tenido además así. A ver, para ir con el tiempo y al final para que te lleves el... de estas de... sí, pues mejor, porque esta está... Luego recordarme, no sé, que en vez de llevarme yo, o sea, en vez de llevaros vosotros, me lleve yo el... Sí, está cargadísimo. A ver. Porque esto no lo reconoce, esto sí.
Sí. Sí, más o menos. Vale. Y cuando exportáis, ¿cómo que exportáis? Cuando tienes el vídeo acabado, Normalmente como depende de para qué sea. Si es para internet o si es para... y si es para internet, pues entonces, porque, claro, acabo de hacer el cambio de cinta esto y de... Lo hubiera estado en teoría, mira, ves, como no SD, ¿sabes? Está la tarjeta. Eso que hago es... Bueno, de todas maneras te diría que, bueno, te lo dejo mientras sigo con el chat, este trata de, en teoría, sí, cuidado a ver bien. Sí, pero bueno, es la diferencia de precio también, oye, esta PTZ, la calidad te lo da, y pesa menos, esa es la historia. Yo he tenido gente que ha venido a la historia y dice, mira, me pesa menos, está mucho más ágil, la tengo muy segunda unidad. Sí, 64 GB que además en un momento determinado lo llevas y lo utilizas. Que sí, al final la cámara no está nada mal. Bueno, esto es las historias estas del cuadro este de velocidades, de las prestaciones de cámara rápida, cámara lenta, todo esto que hablábamos de, bueno, para no liarnos. Bueno, para empezar, muchas están disponibles en el formato en una resolución inferior, porque trabajan en 720, pues para que veáis las posibilidades de grabación. Mirad, tenemos posibilidades de grabación en obturación hasta 12 frames por segundo para luego acelerar de una manera más, y hasta 50, pero en los formatos que podemos realizarlo es 1080 hasta 25, de 12 a 25. Si queremos llegar hasta 50 para hacer un slow motion, tenemos que utilizar la resolución inferior. En 35 megabytes nos deja hacerlo en este caso en todo momento con una resolución a 720 también, y con 25 megabytes sí que lo podemos hacer a máxima resolución, pero no tiene slow motion Yo siempre tengo una duda, si grabo a 30, ¿cómo se graba? Buena pregunta. En principio, Si grabo a 30, es como si estuviera grabando en el DTS, en vez de normal. en principio sí. Y el audio se graba... Y esa pregunta de ahora 30 frames para ponerlo a Porque 30. alguna vez me han pedido que después tienes capacidad de grabar. Pero tú puedes grabar en el TSC con esta cámara. O sea que Era con la 105 sí, no. con la 105 sí. Pero esta que es la 105, pero vamos a ver. Se acopla un poquito. Nacho, Sí, disculpa, dime. me preguntan desde el chat si se prevé que la XF100 actualización por software 50p y 1080. Si 50p y 1080 no les sé decir, tiene 25p en 1080, pero 50p no. o sea, no tiene soporte. Segundo. Gracias. Esta es la 100, 105. Ya me he traído una 100. Esto es la 100 también. Es un lío el cambio de formato. No lo es. No lo es porque básicamente además lo que haces en algunos casos si grabas en NTSC, si es en digital, si estás en un ordenador, si estás en un entorno digital no tienes ningún problema, pues se reproducen distintamente. Pero si recurres a un volcado en vídeo, tú si en un momento determinado haces una conversión a 25 frames cuando partes de 30, te estás cogiendo 5 frames por segundo. ¿Y qué pasa con eso? Porque también trabajamos con la 550, la reflexión
Sí, pero la 550 sí que grabas en PAL o en NSSC, ahí sí que te da la función de... La 500 graba PAL, pero cada 30 por segundo en HD. Pues la 500, si tenéis la 500, ahí cuando hacéis conversión a PAL, sí que os acepta, os hace una conversión, pero luego vais a tener problemas. En algunos casos de imperceptibles de imagen, de pequeños de sincro y sobre todo de audio, de pequeños decalajes para sincronizar, porque se va a ir, va a saltarse un frame, van a ir... Entonces, al final... Es que todas las conversiones, cuando la 5D salió al principio sin la posibilidad de grabar en 25 frames y en un momento determinado lo que hicieron fue posteriormente por firmware dar esa posibilidad, toda la gente transcodificaba y los problemas que daba para trabajar en PAL eran brutales. Y lo que es la codificación o transcodificación es una cosa, pero la conversión de norma es otra. Es que además en un momento determinado hay dos variables. El NTSC lo que parte es de una frecuencia de corriente diferente americana, 60 Hz. En Europa estamos a 50 Hz, es decir, de ahí el tipo también de 30 frames por segundo con la relación con esa frecuencia. El PAL es 50 Hz, 25 frames. Cuando tú haces esa conversión pierdes 5 frames, es decir, los eliminas. Y al revés, cuando quieres pasar de PAL a NTSC te inventas 5 frames, ¿no? O sea que bueno, al final es un poco... Pues mira, lo del NTSC yo pensaba que las 100 de entrada tenían y la 105 tiene el HDSDI, que son las funciones de... pero pensaba que tenías función NTSC. De todas maneras, mi consejo, y puede ser un consejo limitado, es básicamente el software que utilizas es el compresor, ¿no? O sea, PAL, pero el Final Cut. Si te piden algo, tú grabas en lo de los 30 frames por segundo, no, porque te vas a estar haciendo, vas a estar utilizando el sistema de grabación especial, que no te va a dar el... Puedes intentarlo, pero la recomendación final, bueno, es cuando veas los metadatos del archivo, es 30 frames por segundo, te vale, te haces una conversión desde NTSC en el formato de exportación de vídeo que te piden y a lo mejor vas a tener menos problemas que si lo tienes grabado 25 frames PAL. Pero al final lo que vas a estar grabando es 30 frames en el sistema de vídeo PAL. Con lo cual haz pruebas, porque al final cuando un cliente te pide algo en NTSC, lo que al final vas a tener que hacer es transcodificar a través de un compresor y darle un archivo en NTSC, cruzando los dedos para que las sincronicidades no se te... ¿no? Esto los intervalos que hablamos antes, y esto sí que en esta cámara, en la superior, en esta cámara, en la 300-305, sí que se asocia más a una producción cinematográfica muchas veces de más exigencia, y lo que hay son presets o curvas de gama, de ajustes de parámetros de imagen, de color, contraste, saturación y demás dedicados, pero básicamente se resumen en 3 presets de aspecto para darle una textura normal, más de vídeo, una textura intermedia con un look cine pero con utilización vídeo, y un Cine 2 que nos ajusta la cámara para trabajar en una estética cine 100%, e incluso evidentemente la cámara trabajar a 24 frames para luego hacer una postproducción cinematográfica, ¿no? Pero en este caso es más la 305 la que nos da esa posibilidad por ese triple sensor, ¿no? La 105 tiene también algunos ajustes, pero no tan sofisticados en ese sentido. Los autoenfoques ya hemos visto que no estáis muy satisfechos con el sistema de autoenfoque, pero bueno, llegando a la conclusión de que el procesador, cuando utiliza simultáneamente el estabilizador y la parte de autoenfoque, tiene ese problema. Las funciones personalizadas, a diferencia de esta cámara que tienes muchos de los botones con funciones múltiples o un solo anillo de enfoque, la 300 sí que nos da la posibilidad de, con estos botones arriba, tú customizas, personalizas las funciones que quieras. También puedes dar a borrar el último clip, balance de blancos, etcétera, etcétera. Hasta los... sí, hasta 10. Y esta tiene hasta 13, y sí, efectivamente tienes aquí para customizar lo que es el Play Rec 3, que son barras, a lo mejor, o balance de blancos, o... sí. Lo de la estaba acostumbrada a tener algo separado y generar otro anillo. Para hacer cambiar el... Bueno, lapsus aparte,
Sí que evidentemente la 300, como veis, tiene ajustes personalizados y dos anillos además para hacer eso se echa de menos para diafragma y para enfoque. Las diferencias con otros equipos, la 305 o la 105 tienen la parte básicamente del HDSDI y del Yellowcard y del timecode para sincronizarlo con equipos externos. El HDSDI es importante a la hora de hacer configuración multicámara o de utilizar un entorno broadcast o con una configuración de trabajo que a vosotros no os interesa ni tampoco os da ningún tipo de... Sí que empieza a ser interesante cuando utilizas dispositivos de grabación externos, tipo los Samurai, los Ninja. Los Ninja son para HDMI, el HDSDI es un conector dedicado bastante más. Misma historia para la 305. Y bueno, no sé si utilizáis vosotros el software de utilidad de software de la XF, ¿alguno? Sí, para gestionar el archivo, indexarlo, hacer un... Vale. No, porque aquí lo que puedes es simplemente gestionar, darle entrada, copiarle los datos que quieras. Lo utilizo como un puro backup. Y después le luego en transferencia de Bueno, y esto es un poco lo que hablamos desde el principio, de compatibilidades o no. El XF, los codecs, el MPEG-2, la compresión MPEG-2 que trae, sí que ya es nativa con todos los softwares de última versión. Sin embargo, pues con el Final Cut 7 seguimos un poco con la transcodificación, con el plugin y demás, que es un poco esta configuración, ¿no? Que es con plugins en Apple y Avid. El nuevo Avid también lo utiliza directamente, y el resto, bueno, pues el Edius, el Premiere, lo pueden hacer de manera directa sin ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, con esto cerraríamos un poco lo que es el tema de las XF. Los accesorios estos son un poco absurdos en algunos casos porque no son nada más que complementos, en algunos casos superados por otras soluciones. Sí que hay accesorios como el angular o el tele que puedes en el momento de añadir a la XF100, en el momento determinado le puedes dar un poquito más de capacidad angular a la cámara para tener ese tipo de apoyo. Y yo lo único, si tenéis interés, nos quedan 20 minutos. Esta es la parte más un poco de complemento. Paramos aquí un segundo. Nos hemos hecho ya con más cámaras y estamos ahí cacharreando. Yo creo que al final sí, ¿no? Es que el menú, lo que os he dicho, el menú este, que es lo que os dejaba las XF, el menú es mucho más estructurado, más nítido, más limpio, con más capacidad de acceso, y este menú lo hereda de las Legria, de la gama. Esa es la parte un poco que viene de... Pero al final... Pero si usas esto, yo supongo que si te acostumbras a esta, el problema está ir a la de... Sí, el menú de esta es el que comparten estas. La C300 viene con ese mismo menú, de esa misma configuración. Claro. Muchísimo. Te veo con otros XF. ¿El que recomendabas antes? El Sadler Ace. Sadler Ace, por precio, hombre, lo que tienes, las fricciones de vídeo que tiene son bastante logradas, ¿no? Y el precio que tiene no es tan barato como un Manfrotto a lo mejor, pero bueno, es un ejemplo cualquiera de utilización de accesorio diferente. Dime. El XR es que no tienes esa capacidad de grabar hasta 50 frames por segundo. Entonces lo único que consigues no es una cámara de slow motion propiamente dicha, lo que haces es doblar el número de frames en grabación. Lo que te permite luego es una ralentización más nítida o más clara sin llegar a ser una cámara de slow motion. Es decir, el doblar el número de frames por segundo lo que te permite es una reproducción a velocidad normal, que la definición del ralentizado sea superior. Pero es una función que tiene la XF100 pero no la XA10. No te la da. Pero es un slow motion, digamos que los slow motions ya más dedicados pues empiezan a velocidades de frames mayores, 100, 120 y superiores, ¿no? Y las cámaras estas ultra slow motion utilizan otro tipo
Sí, te da cierta capacidad de ralentizar de una manera más nítida, pero no es una cámara de slow motion, es una función de slow motion dentro del equipo, ¿no? Bueno, y esto lo digo porque os quedará un poco lejos, pero como el saber no ocupa lugar, esta cámara acaba de llegar a la familia y forma parte un poco de la familia entera de productos. O sea, por hacer un resumen, al final, por no liarme que me he liado y al final os he hecho una demostración a lo mejor un poco sosa. Al final que sepáis que los equipos estos, los que veis aquí, tienen un denominador común y es que Canon de un año a esta parte ha tratado de recuperar el espacio que tenía perdido en vídeo, sacó nuevos equipos el año pasado. Esos equipos son los que hemos visto, con ese tipo de virtudes, es decir, construcción sólida, especialización en lente con una lente evidentemente más trabajada o con más capacidad que otros modelos, códec en el caso de las cámaras XF potente, estable, robusto y mucha calidad. Y bueno, pues evidentemente también la modularidad de los equipos, la capacidad de, en un momento determinado, trabajar de manera ligera y ágil con ellos. Bien, pues volviendo un poco al origen de todo este jaleo que se montó con el vídeo y la Canon 5D, que es un poco lo que ha traído a Canon a tratar también de recuperar el vídeo, que en un momento determinado no era el producto que se estaba vendiendo, sino que se estaba vendiendo más la 5D para hacer vídeo o la reflex que las propias cámaras de vídeo. Al final toda la familia es una especie como de círculo, ¿no? O sea, hacemos cámaras de vídeo, son complementarias a la reflex y hacemos finalmente una cámara de vídeo que es esta, que también pertenece a la gama Pro, que acaba de salir, que es la versión, digamos, de vídeo o en este caso inspirada en la cámara de fotos, ¿no? En la 5D. Me miras así con cara de... Dice, claro, pero es que el precio es el que es, ¿no? Me dirás, ¿no? Bueno, el precio es el que es. Bueno, lo que pasa es que el consuelo es que si alguna vez te exigen en un determinado o piensas en la cámara, el funcionamiento es idéntico a las XF. Sentido de menú y de prestaciones evidentemente no, porque están muy por encima las de esta cámara. Pero esta cámara viene a ser más o menos... Joder, ya, me tocaba. Viene a ser más o menos... No, pero con las 100 nosotros vamos lo de las 5 de Sí, yo además es una cosa que en principio... Sí, no, y el resultado lo admite y puede ser unificar bastante bien y de manera natural, más o menos. Hombre, esto dicho aquí entre nosotros, porque si viene algún purista y si viene en algún momento determinado alguien que realmente quiera buscarle vueltas, no es así. No es así, es decir, estamos siempre hablando de un terreno bastante práctico. Si la batería la queréis. Sí. ¿No os lleváis nada entonces? ¿No queréis? Si queréis os dejo la dirección o lo que sea para que me hagáis una consulta. O yo os hago de correa transmisora con el tema de Canon, alguna consulta puntual, si queréis. Porque como estamos no la he traído porque no es de Canon. Si queréis es muy fácil el correo. O sea, lo digo porque ya que vais con prisa para no entreteneros. No. Es como me oyen ahora 300 en el Nacho tribucle bucle.com. Sí, además no me escapo, estoy en la dirección de correo, ¿vale? Gracias por todo. Nada, Leo. Chao. Chao. Bueno, ya quedamos dos. Nos quedan 15 minutos. ¿Tenéis algún interés especial aparte en este tipo de equipo? Yo lo digo porque se va lo que... Bueno, aquí queda, lo digo porque en un momento determinado es un poco lo que queda un poco por ver, por hacer un repaso al equipo. Bueno, si no os interesa, no te interesa, ¿no? ¿Tú tienes alguna consulta especial o...? Sí, lo que está en duda es si la experiencia es suficiente para el uso de evidencia de reportajes, si alguna o tendría que invertir un poco más. Por eso la mejor forma de dudarlo, tú has tocado las dos cámaras, sabes tu presupuesto, o sea, al final son preguntas personales. Por rendimiento, diría, si vas a sacar la idea y vas a hacer reportaje social, la respuesta es si te la puedes permitir la 100. Porque es una cámara más ágil, con mejor respuesta, con mayores prestaciones. Realmente para lo que es el tema de eventos de ese estilo, el tener esas funciones extras, los timelapses, poder hacer grabaciones especiales, un pequeño tema de slow motion, la posibilidad de tener un códec más estable,
con tarjetas, evidentemente, en ese sentido, te va a merecer la pena. ¿Sí? Responde mejor que la... Hombre, es una cuestión de tamaño de sensor y de gestión. O sea, la X-A10 con respecto a la XF100 tiene, evidentemente, mejor respuesta en condición de baja luz. Sí, pues si tienes la HFG10, es que sería realmente una redundancia comprarte la X-A10. No, salvo el audio no te trae ninguna mejora específica. Sí, vale. No hay ninguna mejora específica, ¿vale? O sea, no es evidentemente ningún tipo de buena compra en ese sentido. Si tú la tienes, no es... Vamos, si tienes la HF10 es que no tiene ningún... Vete a por la XF100. Eso es un consejo, vamos, directo, o sea, que sería redundante, ¿no? Entonces, si os queréis aquí haciendo una compañía bien, si os queréis ir, pues tengo que terminar esto de cara al público, pero si te tienes que ir, pues perfecto. Tienes que ir. Saludo para la cámara. Bueno, hasta luego. Básicamente, aunque parezca que esté hablando solo, voy a hacer la parte de EOS Cinema, producto. Bueno, estaba comentando que este equipo ha salido para cubrir una demanda más sofisticada, con un tipo de funciones más evolucionadas, conservando la estética de lo que es el fenómeno 5D, que evidentemente ha marcado un antes y un después en la producción audiovisual, y esta cámara lo que ha hecho es insertarse de manera definitiva en producciones de alto nivel. Canon lo que busca con esta gama de producto es conseguir mantener las ventajas de ese tipo de estética de la cámara, de la 5D, aunando nuevas prestaciones de una auténtica cámara de vídeo. Esta gama, que es la gama que ha inaugurado la C300, es una gama de producto que continúa con unas lentes específicas y con otros modelos que van a llegar hasta resoluciones de 4K. Esta cámara, la C300, es una cámara que da una prestación en alta definición muy especial, porque me diréis, no es 4K la cámara, no. La C300 no es 4K, pero ofrece mucha versatilidad, agilidad, comparte el códec de la gama profesional, es ágil, puede resultar muy efectiva en muchos entornos de producción, pero con una calidad extraordinaria, porque el sensor que tiene es un sensor 4K, aunque el resultado de grabación sea vídeo de alta definición, es un vídeo de altísima resolución. Con principales características es el tamaño reducido, es decir, combina la misma característica de la cámara de la 5D, mejorando sus prestaciones. Tamaño compacto, robusto, buena construcción, evidentemente mejorando el sensor, su gestión y su rendimiento en vídeo. Los datos están ahí, evidentemente tienes muchísimo mejor rendimiento en condiciones de baja luz, mayor rango dinámico, el CMOS se ha trabajado para que tenga una resolución o un comportamiento en vídeo mucho mejor, eliminando prácticamente el efecto moiré y sobre todo minimizando dentro de lo posible el rolling shutter característico de los sensores CMOS, ¿no? Estos equipos vienen preparados para ofrecer posibilidades de trabajo con montura F, con las ópticas F que equipan los equipos fotográficos, o por contra utilizar ópticas cinematográficas que en este caso Canon empieza a producir a partir de ahora con producción específica de lentes de este estilo. En definitiva, es una cámara que va a tener unas funciones mucho más específicas del vídeo que en foto, conservando evidentemente también ese tipo de estética y capacidad de expresión que tiene la 5D. Además de eso, aquí hay una cuestión que no es mucho menos importante, que es la capacidad de control inalámbrico del equipo. Estos equipos vienen dotados de una aplicación que a través de iPads o de tabletas Android permiten remotear el equipo y controlar sus funciones a través de esos dispositivos. Lo que conseguimos es que esos equipos al final trabajen de manera remota cuando se instales en una grúa, en una dolly, en una localización, en un soporte remoto. Finalmente, y completando la familia, y con un anuncio muy reciente en Las Vegas, Canon ha completado la familia EOS Movie con Cinema, con estos dos productos, que son la 1DC, que es la cámara inspirada en este caso con el hardware de la 1DX, aunque no son la misma cámara, y la C500, que expandiendo las capacidades de trabajo de la C300 nos ofrece flujo 4K sin comprimir. Estas cámaras evidentemente, como os decía, van acompañadas también de unos objetivos específicos
que Canon presenta con este tipo de cámaras. Y bueno, está la frase de que antes se fabricaban lentes para cámaras, cámaras para lentes. Ahora el tema es que las lentes empiezan a ser más caras y están más especializadas que las propias cámaras, o son más caras que las propias cámaras. En este caso, la construcción de este tipo de ópticas está pensada para, evidentemente, reducir aberraciones cromáticas, ser extremadamente precisas, para que los pasos de diafragma no sean bruscos, para que el efecto bokeh de la lente y sus desenfocados sean mucho más especiales. Bueno, son ópticas evidentemente muy especializadas. Finalmente, por hacer un repaso de este nuevo producto, la 1DC, que no es exactamente la 1DX, tiene una serie de funciones que evidentemente la hacen muy atractiva. Tiene ese tamaño compacto, nos está dando una grabación interna en 4K, aunque la compresión evidentemente es 422, muestreo de color y 8 bits. Puede hacerse una grabación externa sin compresión a través de la salida HDMI, no está limitada, y puede utilizar el Canon Log para ampliar y tratar su amplio rango dinámico. La C500 es la cámara que estaría en el tope de la gama. Sí que nos ofrece 4K sin comprimir, manteniendo el diseño de la C300, señal en 12 bits en 444, con capacidades de grabación en 120 frames en 4K y en 2K. Y volvemos otra vez a la posibilidad de utilización del Canon Gamma Log con su amplio rango dinámico y con las monturas como la C300 de tipo EF o PL. Y bueno, pues esto sería todo con respecto a este tipo de producto, toda la gama de Canon que hemos presentado hoy aquí, que comparte un denominador común que es calidad, bloque. Canon diseña de una en una todas sus partes y sus componentes, y evidentemente Canon da una respuesta específica en cada sector o en cada tipo de producción, empezando por una cámara tan modesta pero tan atractiva como la XA10 y terminando con las gamas Cinema EOS con cámaras tan sofisticadas o de tanta calidad como la C300, la 1DC y la C500. Esto sería todo. Muchas gracias si estáis ahí siguiendo todavía esta pequeña presentación, y os agradezco vuestro interés. Muchas gracias.